Bueno, pues buenos días, bienvenidos y bienvenidas a todas a esta webinar sobre la ley de las medidas para mejorar la cadena alimentaria. Esta jornada de hoy está organizada por Montero Aramburu y por Asinca. La jornada tiene como objetivo, y como os hemos informado a través de las circulares, recordar las obligaciones esenciales que impone la ley de la cadena alimentaria a sus operadores, sobre todo incidiendo en las modificaciones introducidas tras la última reforma. Y bueno, en principio se va a hacer hincapié en las recomendaciones para evitar y minimizar los riesgos de sanciones y daños reputacionales que puede llevar el cumplimiento de esta ley. Para el desarrollo del webinar vamos a contar con dos panelistas, con María Marañón Astolfi, doctora de Derecho Civil y abogada del Departamento de Derecho Civil de Montero Aramburu, y Soledad Fernández Reyes, socia responsable de este departamento. Ambas son especialistas en la materia y bueno, pues nos van a dar las pautas claves para el objetivo de esta jornada. Yo sin más le voy a dar paso a las panelistas que nos van a poner al día de las obligaciones en materia de la Ley de Medidas para Mejorar la Cadena Alimentaria. Os agradezco a todos y a todas la asistencia. Aprovechen y disfruten de la jornada. Al final habrá un turno de preguntas por si quieren trasladar alguna cuestión que no haya quedado clara. Y si quieren también pueden hacerlo a través del chat. Yo estaré pendiente para trasladárselas a ellas tras la jornada. María Soledad, cuando queráis, todo vuestro. Buenos días a todos, gracias por conectaros. Gracias a Asinca por cedernos este espacio para compartir conocimientos y experiencias en un sector, el agroalimentario, tan convulso como necesario. Como todos sabréis, en menos de 2 años ha habido una auténtica revolución normativa y porque se han publicado una serie de normas en esos menos de 2 años que han llevado a cabo unas reformas de calado de lo que es la columna vertebral normativa en este sector, que es la Ley 12/2013 de 2 de agosto de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, que podemos llamar ahora en adelante la Ley de la Cadena Alimentaria o simplemente la Ley de la Cadena. No hace falta que digamos lo importante que es para vosotros, para las empresas de este sector, cumplir esta ley. ¿Por qué? Pues en primer lugar por las sanciones elevadas que puede imponer la Administración ante el incumplimiento de sus normas, ante la comisión de las infracciones que prevé. En segundo lugar, porque estas sanciones, infracciones y sanciones se publican y eso puede provocar un daño reputacional a las empresas incumplidoras. Y no solamente eso, sino que este daño reputacional se traduzca en la pérdida de importantes clientes que están especialmente comprometidos con el cumplimiento de la ley de la cadena e incluso están adheridos a códigos de buenas prácticas en este ámbito. Lamentablemente, estas reformas de calado que se han llevado a cabo sobre esta ley muchas veces no son del todo claras, ¿no? Y han generado dudas interpretativas y problemas de aplicación práctica. Por ello, se ha organizado esta sesión en colaboración con Asinca, en la que efectuaremos un recordatorio o repaso del ámbito de aplicación de la ley, cuáles son las principales obligaciones y prohibiciones que impone la misma, también las más relevantes infracciones y sanciones, y acabaremos con nuestras recomendaciones prácticas de actuación. Y sin más preámbulos, cedo la palabra a mi compañera María Marañón. Pues muchas gracias, Soledad. Lo primero, pues agradecer la asistencia también de todos los participantes y agradecer también a Asinca la oportunidad de compartir este espacio para hablar de la ley de la cadena alimentaria. Yo voy a empezar haciendo un recordatorio sobre el ámbito de aplicación de la ley de la cadena. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, como criterio general, la ley de la cadena es aplicable a las relaciones comerciales que se den entre todos los operadores intervinientes en la cadena alimentaria. Con esta referencia general, lo primero que queríamos aclarar es que no todas las transacciones se consideran por la ley de la cadena alimentaria como relaciones comerciales. Como ejemplo de ello, podemos citar las entregas que efectúan los socios por obligación estatutaria a las cooperativas o determinadas entidades asociativas, que se van a entender como entregas de socios, pero no per se como relaciones comerciales, y por lo tanto, estando fuera, aunque no del todo como veremos en algún supuesto, del ámbito de aplicación de la ley de la cadena alimentaria.
Teniendo este criterio general claro, vamos a hablar de las novedades que se han dado en cuanto al ámbito de aplicación, que han recaído sobre la triple vertiente en el ámbito de aplicación de la ley. Esta triple vertiente sería pues, el ámbito objetivo, subjetivo y también territorial. En cuanto al ámbito objetivo, se nos brinda por la ley una nueva definición de productos agrícolas o alimentarios. Para ello hay que tener en cuenta que hasta las últimas reformas los productos que se entendían comprendidos en el ámbito objetivo de la ley eran aquellos destinados a ser consumidos o a ser ingeridos por seres humanos o con probabilidad de ser ingeridos. Después de las reformas se amplían este ámbito objetivo, comprendiéndose también productos que son destinados a que se ingieran por animales e incluso productos que no están destinados a ser ingeridos en absoluto. Y en todo caso, serán todos los que se recojan en el anexo primero del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Como estos últimos tipos de productos, los que no van a ser ingeridos en absoluto, podemos poner ejemplos como el lino, el cáñamo, el corcho, el tabaco, entre otros, ¿no? A continuación, y centrándonos ya en el ámbito subjetivo de la norma, hay que tener en cuenta que también se ha producido una ampliación del número de entidades que se encuentran ahora sujetas a la ley. En primer lugar, con un carácter general, porque se ha suprimido el requisito de que tengan que el régimen de los contratos alimentarios aplique solo en supuestos en los que exista un desequilibrio entre las partes. Por ejemplo, cuando una parte era pyme y otra no, o existía una fuerte relación de dependencia económica, lo que ya por sí mismo ha ampliado el ámbito subjetivo de aplicación. Además, por primera vez aplica la ley de la cadena alimentaria tanto a empresas de hostelería y restauración como a empresas de alojamiento, pero siempre y cuando respectivamente superen los 10 o los 50 millones de euros de facturación. Dentro de esta mención al ámbito subjetivo, es reseñable por particular el caso ya mencionado como ejemplo de las cooperativas y otras entidades asociativas. Decíamos que con carácter general, la ley de la cadena no va a aplicar a entregas de productos que realizan los socios por obligación estatutaria a, como vemos en la diapositiva, cooperativas de primero, segundo y ulterior grado, sociedades agrarias de transformación, entidades con personalidad jurídica reconocida como organizaciones de productores y asimismo sociedades civiles y mercantiles que estén participadas mayoritariamente por las entidades que acabamos de indicar. No obstante esto, y por eso decíamos que no del todo escapan a su aplicación, estas entregas que se producen por obligación estatutaria sí deben formalizarse en un contrato por escrito, contrato individualizado con los socios que debería reunir los elementos mínimos que veremos tienen que reunir los contratos alimentarios y que se establecen en el artículo 9. Ahora bien, podemos escapar de esta obligación de suscribir contratos individualizados con cada uno de los socios si en los estatutos o acuerdos de las entidades y antes siempre de la entrega de los productos se ha determinado un procedimiento para determinar el valor del producto entregado por los socios, su calendario también de liquidación y aparte que esos acuerdos sean comunicados de manera fehaciente, lo que se efectúa con la finalidad de blindar de transparencia el procedimiento por el que se va a conformar el valor o el precio de los productos, aunque es bien cierto que puede generar una pequeña fuente de conflictividad sobre cómo se va a determinar ese procedimiento para calcular el valor. Pasando ahora al ámbito territorial o a la modificación en el ámbito territorial, os proponemos primero un pequeño esquema, ¿no?, para que después desarrollaremos, sustancialmente para hacer referencia a que la ley de la cadena ha distinguido ahora 3 situaciones de aplicación territorial, que es la que vamos a tratar por separado, de modo que se pueda garantizar siempre la aplicación de la ley de la cadena, incluso cuando una de las partes sea extranjera. Para ello, vamos a distinguir 3 supuestos. El primero, que ambas partes estén en España. El segundo, que una parte esté en España y otra de ellas esté en un Estado miembro de la Unión Europea. Y por último, que una parte esté en España y otra en un tercer Estado, por lo tanto, extracomunitario. Empezando por el primer supuesto, en los casos en que el proveedor y el comprador estén establecidos en España, siempre va a ser de aplicación la ley de la cadena alimentaria y asimismo siempre va a ser obligatoria la inscripción de los contratos alimentarios. Para entender un poco a qué nos referimos con operador establecido en España, serán aquellos que cumplan los requisitos que os mostramos en la diapositiva, ¿no? Que la sociedad esté constituida en España, que su domicilio social se encuentre en domicilio español, que se desarrolle efectivamente operaciones comerciales en España y que tenga un vínculo efectivo y económico con España. El siguiente supuesto sería que el vendedor perteneciese a un país miembro de la Unión Europea. En estos supuestos, con carácter general,
es de aplicación la ley de la cadena alimentaria siempre y cuando no resulte de aplicación la legislación de otro Estado miembro. Para ello, en la propia ley se nos dice que en los contratos se deberá expresar a qué ley queda sujeto ese contrato. Esto pues, va a poder llevar en la práctica a que haya partes que se planteen aplicar una ley que no sea la española, porque comprueben pues, que la directiva en ese país comunitario se ha traspuesto de una manera, digamos, pues más flexible o con menos restricciones o de una manera más sencilla y sin tanta burocracia o regulación. Apartando este supuesto, hay que tener en cuenta que puede ser que las partes no lo regulen. Aunque nos lo diga la ley, puede ser que las partes no hayan regulado qué ley va a ser aplicable al contrato. En estos supuestos, pues no tendremos más que acudir a las normas generales, concretamente al reglamento 593/2008, conocido comúnmente como Roma I, para ver qué ley es aplicable al contrato. Por último, el último de los supuestos sería que el vendedor estuviera establecido fuera de la Unión Europea, por lo tanto, en un tercer estado. En estos casos, independientemente de la ley que se aplique al contrato alimentario, siempre va a ser de aplicación las prohibiciones contenidas en la ley de la cadena alimentaria, siendo además la inscripción también de los contratos obligatoria. Esto es así porque se ha entendido que son normas internacionalmente imperativas y se quiere pues, asegurar que se produzca el cumplimiento y que no se eviten o no se burlen las prohibiciones que contiene la norma. Distinto será la cuestión de que será más difícil su aplicación en estos casos si el infractor está en un tercer estado, no tiene bienes en España, no está establecido en España. Pero eso ya pues, es otra cuestión. Pasando y teniendo claro el ámbito de aplicación de la norma, le damos paso a refrescar, a recordar cuáles son las obligaciones contractuales que se han visto reforzadas por las últimas reformas. Esto pues, no es obstáculo para mencionar por lo menos que existen obligaciones que ya estaban antes en la norma y que siguen vigentes, ¿no? Como sería pagar el precio a 30 días máximo desde la entrega de los productos. No estamos mencionando expresamente estas obligaciones porque ya estaban en la norma y nos vamos a centrar en recordar aquellas que han sido pues, más novedosas. Entre estas, pues tenemos que hablar necesariamente de la formalización por escrito antes de la entrega de los productos de los contratos. Obligación que además se extiende desde la producción hasta la distribución de los productos. Es cierto que alguien podría decir que, bueno, que esta obligación ya estaba en la ley de la cadena alimentaria, pero es cierto que ahora se han añadido obligaciones formales que blindan esta obligación, ¿no? Que hacen más difícil incumplirla y que nos aseguran que lo cumplirán las partes. ¿Cuáles son estas obligaciones formales? Pues que tiene que existir un contrato firmado por cada una de esas partes, aunque la firma sea electrónica. Además, que deben conservar una copia cada una de las partes de ese contrato y que esta obligación de conservar también se extiende a correspondencia, documentación, justificantes relativos a esa transacción en papel o soporte electrónico que se deberán conservar, como podemos ver, por el plazo de 4 años, amén de las obligaciones de registro de las que hablará mi compañera Soledad. Teniendo presente que tenemos que formalizar un contrato por escrito obligatoriamente, tendremos que preguntarnos qué objeto va a tener ese contrato. Pues bueno, el objeto que va a tener ese contrato evidentemente va a ser la venta de productos agrícolas o alimentarios, exceptuando siempre la venta al consumidor final. O sea, la venta al consumidor que la va a usar para su propio uso y no para volver a venderlo. También introducimos este matiz correspondiente a que también se va a entender como contrato alimentario los denominados contratos de integración. Esos contratos por los que ambas partes colaboran para producir el producto de que se trate. El prototípico ejemplo de contrato de integración serían los contratos destinados a obtener productos pecuarios, ¿no? En colaboración entre dos partes que se llamarán integrador e integrado. El integrador, por su parte, aportaría o proporcionaría los animales y los medios de producción, mientras que el integrado, en este ejemplo que estamos poniendo, aportaría los terrenos, las instalaciones, cuidado de los animales, mantenimiento del ganado y finalmente, al obtener la producción, entregaría esa producción al integrador, que en esta transacción se configuraría como una suerte de comprador en este punto. Teniendo claro pues, cuál es el objeto de estos contratos, ya avanzamos que tienen unos elementos mínimos que deben regularse y que deben pactarse expresamente en los contratos, que son los que podemos ver proyectados en la diapositiva y que decimos rápidamente, ¿no? Habrá que identificar a las partes contratantes, habrá que establecer cuál es el objeto del contrato, el precio de ese contrato, las condiciones de pago con las restricciones ya comentadas, las condiciones de entrega y puesta a disposición de los productos, los derechos y obligaciones que tendrán cada una de las partes, la información que deben suministrarse las partes entre sí, perdón,
la duración, entrada en vigor, condiciones de renovación y modificación de los contratos, las causas de formalización y efectos de la extinción de un contrato, cómo se van a conciliar y resolver los conflictos que puedan darse, las penalizaciones por las no conformidades que pudieran existir y también las excepciones que se van a considerar a los supuestos de fuerza mayor. Bueno, pues teniendo claro cuál es el contenido mínimo y que tenemos esa obligación de suscribir contratos por escrito, aunque ya podemos implícitamente deducir de algunas de las cuestiones que hemos comentado qué transacciones quedan al margen de esta obligación, pues entendemos provechoso hacer un breve resumen de cuáles son las excepciones generales. La primera de ellas sería que el importe de la transacción sea menor de 1.000 euros. Este umbral ha sido modificado, ¿no?, por cuanto antes se situaba en los 2.500. También que se efectúe el pago al contado, siempre que ello sea acreditado por la correspondiente factura. También quedan efectuadas las operaciones de primera venta de productos del sector pesquero y acuícola, realizadas en lonja o establecimientos autorizados mediante el sistema de subasta a la baja, también con su correspondiente factura. Por supuesto, ya comentada, entregas de los socios de sus productos a cooperativas y entidades asociativas cuando tengan que hacerlo por una obligación estatutaria, pero teniendo en cuenta que en estos casos siempre que se haya regulado, como decíamos, ese procedimiento para determinar el valor, el calendario de liquidación y se le haya dado conocimiento fehaciente a los socios, porque en caso contrario sí que tendremos que suscribir un contrato individualizado con cada uno de los socios. Y por último, también quedan exceptuados los casos de las empresas de hostelería, restauración y alojamiento, siempre que su volumen de facturación respectivamente sea menor a 10 o 50 millones de euros. Vistas estas cuestiones, sí queríamos tratar separadamente una cuestión que ha sido arduamente controvertida en las reformas de la norma de la ley de la cadena alimentaria. ¿Cuál es esta cuestión? Pues el precio, cómo se va a conformar, y el concepto, aún más controvertido si cabe, de los costes efectivos de producción. Hay que tener en cuenta que, aunque la directiva europea ha insistido, la directiva europea que se ha traspuesto, ¿no?, ha dado lugar a esta normativa, aunque ha insistido en que los precios se tienen que seguir configurando de manera libre por las partes, es cierto que la ley de la cadena alimentaria ha sido especialmente intervencionista en este punto, lo que ha llevado a que se ligue directamente los costes efectivos de producción al concepto del precio, porque se van a establecer como un precio mínimo, por decirlo de alguna forma, por sí mismo, y además ha generado pues ciertas inquietudes en los productores o en los siguientes eslabones de la cadena que se han visto afectados por estas limitaciones. Como cuestiones que se hayan planteado los sujetos que tienen que cumplir con esta normativa en cuanto a estos conceptos, pues, por ejemplo, cómo voy a establecer el precio de un contrato que se va a firmar antes de conocer el propio productor cuáles van a ser las resultas de su campaña, cómo voy a fijar unos costes desde el inicio de esa firma del contrato que pueden cambiar durante la vigencia del contrato, qué partidas incluso componen ese coste efectivo de producción, si se tienen que dar a conocer al comprador mi estructura de costes, no si yo soy un productor y me lo pueden exigir y tienen que constar en el contrato. Bueno, todo esto son cuestiones que se han ido suscitando tras la reforma, pero la ley pues, nos ha dado escueta respuesta a estas inquietudes, ¿no? Sobre el precio, como vemos en la diapositiva, nos dice la norma que hay que incluir los pagos y descuentos aplicables, que ese precio se podrá configurar como un fijo o como un variable, siendo que si se configura como precio variable tendrá que estar sujeto a criterios objetivos, que sean verificables, que no se puedan manipular y que además expresamente consten recogidos en el contrato, pero sobre todo que sea superior ese precio a los costes asumidos por el productor. Por matizar alguna cuestión sobre estas particularidades del precio, nos podemos preguntar cómo configuramos en el contrato los precios variables. Pues normalmente lo que haríamos sería configurar una fórmula de cálculo que podemos referenciar a algún índice público para cumplir con esos criterios objetivos que deben determinarlo y que nos da la oportunidad de no fijar el precio desde el inicio del contrato, pero sí, porque estamos obligados a ello, establecer la forma en que lo vamos a calcular. De modo que antes de proceder a la entrega de los productos, simplemente tengamos que introducir las variables que ya habremos pactado previamente en el contrato en esa fórmula que también habremos configurado y al hacer la cuenta obtener entonces sí el precio al que se van a vender los productos. También podríamos preguntarnos si lo configuramos como un fijo, ¿qué va a pasar si los costes se incrementan durante la vigencia del contrato? Por cuanto ya estaríamos infringiendo la norma, ¿no? Bueno, pues el Ministerio lo que nos recomienda es que se prevea esta eventualidad en el contrato, que no se deje al albur de lo que pueda pasar, ¿no? Que se prevea qué va a pasar si suben los costes o cómo vamos a modificar el precio si suben los costes.
Y esto porque el propio ministerio dice, oigan, que si al final esto sucede, los costes son superiores al precio fijo pactado inicialmente, que lo que va a prevalecer es la obligación que está en la ley de la cadena. Por lo tanto, nos advierte que lo pactemos antes para no encontrarnos después con un proceso negociador, teniendo ya fijado un precio y no habiendo previsto qué mecanismos existen para poder modificar ese precio dada esta eventualidad. Dicho esto, tratando el concepto de coste efectivo de producción, que como decimos ha sido arduamente controvertido, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que se configura per se, digamos, como decíamos, como una especie de precio mínimo infranqueable. Este precio mínimo infranqueable, ¿quién lo va a determinar? Pues lo va a determinar el productor, el propio productor. ¿Por qué? Porque se entiende que nadie mejor que él conoce los costes que tiene para desarrollar su actividad. La ley, cuando nos habla de este coste efectivo de producción sucintamente, como vemos en la diapositiva, nos dice que serán todos los costes que tenga el productor por el desarrollo de su actividad. Se referencia su determinación al conjunto de la producción comercializada para la totalidad o parte del ciclo económico productivo, y además se nos dice que el productor va a poder imputar esos costes como mejor considere se ajusta a la calidad y características del producto, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos teniendo los costes en cuenta de todo el conjunto de esa producción comercializada para parte o la totalidad del ciclo productivo. En un intento de clarificarnos qué es el coste efectivo de producción, el Ministerio nos ha dicho que es la suma de todos los costes en los que haya incurrido el productor para desarrollar su actividad y que son necesarios para producir el producto. ¿Qué podemos nosotros aclarar un poco más sobre esto? Pues evidentemente la mayoría de los supuestos pues van a ser costes de mano de obra, de semillas, pienso, fitosanitarios, fertilizantes y cualquier otro, por ejemplo, costes de riego, cualquier otro necesario para la producción. Pero también hay algunos ejemplos un poco más extraños, ¿no?, a esa producción directa o a esos costes directos en la producción, como podrían ser las cuotas de un préstamo que se esté pagando por la adquisición de una finca donde desarrollamos nuestra actividad, siendo necesariamente, para nosotros, en nuestra opinión, costes efectivos de producción. También sobre el coste efectivo de producción y sobre esta relación, este binomio entre el precio y los costes, hay que tener en cuenta que se ha suprimido de la ley la obligación de que se declare expresamente en los contratos que el precio está cubriendo los costes efectivos de producción en esa transacción. Por lo tanto, podemos como recomendación tener en cuenta que si recordamos que uno de los contenidos mínimos del contrato era qué información se tenían que suministrar las partes obligatoriamente, podamos decir que a través de esta vía una de esas informaciones que tendremos que suministrarnos sea qué costes de producción ha asumido el productor, para así dar cumplimiento a la norma. De hecho, esta previsión en el contrato no es extraña a la norma, por cuanto el artículo 13 de la propia ley de la cadena alimentaria, que lleva por rúbrica la de secretos empresariales, nos dice que debe concretarse por escrito la información que las partes deben suministrarse para dar efectivo cumplimiento a las obligaciones previstas en la cadena. Por tanto, pues nos preguntaríamos, ¿qué obligación pues, o sea, qué información sería más importante suministrarnos para dar cumplimiento efectivo a las obligaciones de la cadena que saber cuáles son los costes, para saber si con el precio que estoy pagando no estoy infringiendo la ley? Por tanto, esta sería una vía de, aunque no se hiciera esa declaración expresa en el contrato, pues pudiéramos tener constancia de cuáles han sido los costes efectivos de producción. Dicho esto, queríamos hacer una particular mención al régimen especial en el ámbito del sector del plátano de Canarias, por cuanto se ha introducido una disposición adicional séptima que exceptúa a este sector de ciertos artículos y le da un tratamiento especial. Para comprender el porqué de este tratamiento especial, tenemos que tener en cuenta que el sector platanero pues, sufrió un proceso reivindicativo para intentar obtener la modificación de la ley de la cadena alimentaria y verse exceptuados por ciertos preceptos de la ley. Y esto porque el efecto de que se fijase en este sector un precio mínimo en sus operaciones sin tener en cuenta el régimen específico de ayudas que recibían en estos operadores y también el proceso de maduración que es específico y particular de esta fruta, lo situaba en una clara desventaja frente a, sobre todo, la banana importada de países latinoamericanos, ¿no? En este caso, pues se hacía que si se cumpliera fielmente las obligaciones impuestas en la cadena, había productores que decían que iban a perder el 90% de su producción o que si no, pues tendrían que producirla infringiendo directamente la ley de la cadena alimentaria. Por ello, en un intento para clarificar, para flexibilizar y para exceptuar al sector de esas restricciones que impone la ley de la cadena,
se incluye la disposición adicional séptima, que en un muy breve resumen pretende dar al sector la posibilidad de asegurar un precio medio anual por encima de los costes de producción en el conjunto de todas sus ventas, ¿no? Si vemos la disposición adicional séptima que estamos proyectando, se nos hacen excepciones a los artículos que prevén precisamente la destrucción de valor de la cadena, ¿no? Primero se nos dice pues, que en la determinación del coste efectivo se van a imputar las ayudas directas o indirectas que perciba el productor o la explotación agraria, por tanto, se van a tener en cuenta y minorarán, por tanto, el coste efectivo de producción, haciendo así que el precio sea más competitivo, a diferencia de lo que ocurre en el caso general. Además, las organizaciones de productores de plátano van a computar como precio el precio medio anual de todas sus ventas a todos sus clientes y no se individualizarán por transacciones ese precio medio. En las transacciones posteriores, además, se nos dice que el coste efectivo de producción va a ser el precio pagado por el adquirente al operador inmediatamente anterior. Y finalmente se nos dice que si bien hay que fijar el precio de venta en el contrato, se puede hacer hasta una semana después del proceso de maduración en destino del plátano de Canarias, ¿no? Por lo tanto, pues se está flexibilizando, se está exceptuando del régimen general a este sector en concreto para dar respuesta pues, a esas reivindicaciones y a esa realidad social, ¿no? Que se produjo al intentarse la reforma de la ley de la cadena alimentaria o en sus momentos previos. Bueno, pues con esto voy a dar paso a mi compañera Soledad, que nos va a hablar de cuestiones muy controvertidas también y muy relevantes, como el registro de los contratos alimentarios y el régimen sancionador previsto para el incumplimiento de las obligaciones de la ley de la cadena. Gracias, María. Una de las principales novedades de la última reforma es la creación del registro digital de contratos alimentarios. Ahí pueden ver en la transparencia una triple finalidad, pero yo diría, nosotras diríamos que la finalidad principal es permitir a la agencia, a la ICA, el control o el cumplimiento mejor de su función de control, de que se está cumpliendo por parte de los operadores las obligaciones que le impone la ley de la cadena alimentaria. Es que se formalizan contratos por escrito y que estos contratos contienen este contenido mínimo y además que el precio es superior al coste efectivo de producción. No nos cabe la menor duda. De hecho, si pasamos a la siguiente transparencia, ahí vemos cómo este registro que ha sido creado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en su propia página web ya dice expresamente que las autoridades de ejecución podrán utilizar los contratos inscritos en el ejercicio de sus funciones de control. Es obvio que lo que se pretende es facilitar a la administración su función de controlar que se están cumpliendo las obligaciones que impone la ley. Ese registro, tenemos otra página, otra transparencia con referencia a la página web de la ICA. Ahí, bueno, pues cada operador tiene que identificarse con su certificado digital, con su DNI electrónico a través de clave y bueno, pues nosotros no podemos hacerlo, no tenemos clave, no somos productores, o sea, no somos operadores del sector, pero bueno, a través de la página se pueden inscribir estos contratos alimentarios. La inscripción fue facultativa para todos los contratos que se formalizaron antes del 30 de junio de 2023 y comenzó a ser obligatoria para los contratos que se formalizaron a partir del 30 de junio de 2023. ¿Quiénes están obligados a inscribir? Pues están obligados a inscribir los compradores o los integradores, los contratos alimentarios o los contratos de integración. ¿Y cuándo? Bueno, pues cuando los vendedores son productores primarios o agrupaciones de productores primarios. Productores primarios, bueno, pues los agricultores, los ganaderos, los que se dedican al sector pesquero, a la explotación agroforestal y bueno, pues las agrupaciones, las cooperativas de primero, segundo o ulterior grado, las sociedades agrarias de transformación u otras organizaciones que tienen reconocida personalidad jurídica en el ámbito de la política agraria común o de la PAC. ¿Qué es lo que hay que inscribir? Pues los contratos alimentarios. Tiene que inscribirse también los anexos y la información complementaria. Esos son estos documentos que aclaran o complementan el contenido de los contratos alimentarios y está referido a este contenido mínimo que antes ha aludido mi compañera María. Importantísimo, estos contratos deben inscribirse antes de la entrega de los productos alimentarios y si ha habido modificaciones posteriores de estos contratos,
también deben inscribirse antes de la entrega de los productos alimentarios. Pasamos a continuación a los catálogos de prácticas prohibidas por abusivas y desleales. Este catálogo que ha sido ampliado tras la última reforma. No sé si recordarán que estas prácticas o conductas abusivas y desleales se clasifican en dos grandes listas. La lista de conductas negras, es que son absolutamente prohibidas siempre, y las conductas grises están prohibidas salvo que en los contratos se autoricen expresamente y de una forma clara, sin ningún tipo de ambigüedad. Vamos a hacer mención simplemente a algunos ejemplos de prácticas prohibidas. Pues ahí tienen, una de las partes del contrato alimentario exige a la otra pagos no relacionados con la venta de los productos, una parte del contrato alimentario cancela pedidos de productos alimenticios perecederos dentro del plazo de los 30 días previos a la entrega, cuando el comprador exija al proveedor que pague por el deterioro o pérdida, ambos conceptos, de los productos agrícolas y alimentarios ocurridos en locales del comprador cuando la propiedad ya ha sido transferida al comprador sin que dicho deterioro o pérdida se deba a culpa o negligencia del proveedor. Y finalmente, la prohibición de modificación unilateral de los términos del contrato. Debemos decir que esta prohibición de modificación unilateral de los términos de un contrato se prevé en la ley de la cadena alimentaria, pero con carácter general nuestro Código Civil tampoco permite que una de las partes modifique unilateralmente un contrato, con lo cual no es nada novedoso. Prácticas grises, como decíamos, prácticas que pueden autorizarse expresamente en los contratos siempre que tenga una regulación completa, clara y sin ambigüedades. Pues, por ejemplo, que se cargue a una de las partes un pago como condición por el almacenamiento, la exposición, la inclusión en una lista de las referencias de productos agrícolas o alimentarios o su puesta a disposición en el mercado. Que una de las partes exija a la otra que pague por publicidad que lleve a cabo de productos agrícolas y alimentarios, o cuando un comprador devuelva productos agrícolas y alimentarios no vendidos sin pagar por estos productos, por los mismos, ¿no? Aquí, en esta transparencia, podemos ver pues, noticias que se han ido publicando sobre la actuación de la ICA y de otras autoridades administrativas competentes de un ámbito territorial inferior al nacional. Por ejemplo, vemos cómo 69 empresas, se publicó que 69 empresas en su web cometieron infracciones graves o muy graves, incluyendo el motivo y la cuantía de cada sanción firme. Ojo, ya lo hemos advertido antes, esto no solamente provoca el daño de tener que hacer frente a esa sanción elevada, sino que además pues daña nuestra reputación. Y no solamente daña nuestra reputación, sino que nos puede llevar a perder grandes clientes, grandes cadenas de supermercados que exigen a sus proveedores el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria como condición contractual y lo prevén como incluso una causa de resolución de los contratos. Bueno, ahí pueden ver más noticias, pero llamamos la atención simplemente porque los sectores que reúnen el mayor número de denuncias son el hortofrutícola, el lácteo, el vitivinícola, el de aceite de oliva, aceituna de mesa y frutos secos. Es decir, son sectores que están en el centro de la diana de las actuaciones inspectoras y tienen que ser bastante cuidadosas. Seguimos con la incorporación de nuevas conductas al catálogo de infracciones. Ya había un catálogo bastante extenso de infracciones, pero las más recientes son la resistencia, obstrucción a las actuaciones de inspectoras de la administración o la revelación de secretos empresariales. Existe una ley específica, que es la Ley 1/2019, que regula los secretos comerciales o empresariales, pero bueno, se hace una expresa mención en la ley de la cadena alimentaria. También el incumplimiento de la obligación de plasmar los contratos alimentarios, los contratos de integración por escrito cuando sea obligatorio, o la no consignación del precio. Las infracciones son sancionadas con multas de distinta gradación, también en función de la gradación de la infracción. Las infracciones leves son sancionadas con multa entre 250 euros y 3.000 euros, las graves entre 3.001 euros y 100.000 euros, y las muy graves entre 100.001 euros y 1.000.000 de euros. Vemos que para nada son sanciones económicas menores, o sea, pueden llegar a una cuantía muy considerable. Y ojo, y aquí me anticipo un poco a otra diapositiva, y es que una infracción leve, si se reitera
en el plazo de 2 años, y es de la misma naturaleza, se convierte en una infracción grave. Una infracción grave de la misma naturaleza se reitera en el plazo de 2 años, se convierte en una infracción muy grave, con lo cual, ojo, porque, por ejemplo, una infracción muy típica, la mayoría de las infracciones, como hemos visto en las noticias, está relacionada con el incumplimiento del plazo de 30 días de pago del precio para los productos perecederos. Si se comete otra infracción igual en el plazo de 2 años, desde la comisión de la primera, ojo que pasa a ser muy grave, con multas mínimas de 100.000 euros a 1 millón de euros. En esto queremos hacer especial hincapié. Volvemos a la anterior diapositiva y independientemente de las multas, y esta es una novedad que se introdujo con la última reforma, pues puede acordar la autoridad administrativa que se ponga el cese, o sea, que se ponga a término a la actividad prohibida que se estuviese cometiendo. Hay una presunción, esta también es una novedad, de que el infractor es el comprador salvo prueba en contrario para ciertas infracciones. Son la no formalización del contrato alimentario por escrito, el incumplimiento del contenido mínimo que debe contener este contrato por escrito y la no incorporación del precio al contrato. Ahí se presume, como hemos dicho, que el infractor es el comprador. También, esta otra novedad, hay un catálogo detallado de criterios que permiten la graduación de las sanciones. Pues estos criterios son que haya intencionalidad o no intencionalidad, el perjuicio ocasionado, la trascendencia económica y social de la infracción, el lucro obtenido. Y después destacamos también otra novedad, y es que esto es algo que se ha traído de la normativa antitrust o la normativa que protege la libre competencia en el mercado, que trata de evitar las prácticas colusorias o anticompetitivas, y es que el conjunto de sanciones nunca puede ser inferior al beneficio que ha obtenido la empresa infractora. Es decir, lo que se pretende evitar es que a una empresa le siga compensando o viniendo bien infringir porque al final obtenga un mayor beneficio pagando la sanción. Y esto es una novedad, como hemos dicho. Finalmente, recomendaciones. Podemos hacer muchas recomendaciones por nuestra experiencia. La principal, por supuesto, es que se cumpla la ley, porque ya hemos dicho que no solamente puede suponer el incumplimiento elevadas sanciones pecuniarias, sino también daño reputacional y la pérdida de grandes clientes. Pero otra recomendación relacionada con, por ejemplo, con el cumplimiento de la obligación de pagar en determinados plazos, 30 días productos perecederos y 60 días productos no perecederos, es que, como suele ocurrir en algunas ocasiones, no siempre el productor primario es el contratante débil, hay veces que es el contratante fuerte. Pues que cuando se concedan facilidades crediticias o de financiación, estas facilidades crediticias y de financiación no consistan en un mayor plazo para pagar el precio, que se instrumenten contratos de préstamo, contratos de crédito, de bajo interés. Si, por ejemplo, ponemos un caso que hemos tenido recientemente, una potente industria de pan y de productos de dulces, de tipo dulces, que tiene su cadena de pequeños supermercados que venden sus productos. Bueno, pues era muy habitual que una forma de ayudarles en sus negocios era concederles más plazo para pagar el precio. Bueno, pues esa práctica hay que desecharla porque va a implicar la imposición de sanciones, no solamente al fabricante, sino incluso al pequeño comercio minorista, y hay que sustituirla por estos contratos de préstamo o de crédito sin interés o con un bajo interés. Y en cuanto a que el precio supera los costes mínimos de producción, ya ha dicho mi compañera algunas recomendaciones, pero por nuestra parte, bueno, aparte de que esta estructura de costes se revele como como información esencial en los contratos por parte del productor, bueno, pues que la empresa vaya preconstituyendo prueba de que cumple estas obligaciones con algunos documentos adicionales. Por ejemplo, exigir a los empresarios certificados de que efectivamente los precios que se pagan son superiores a sus costes efectivos de producción. Que se prevean en los contratos también cláusulas de revisión de los precios para el caso de que los costes efectivos de producción aumenten durante la vida del contrato alimentario. Y pues nada, que también se pueden, por ejemplo, elaborar informes periciales. Tenemos empresas del sector, por ejemplo, aceitero, que compran aceituna
Bueno, pues pueden encargar informes periciales de cuáles son los costes efectivos de producción medios en producciones agrícolas intensivas o bien en producciones agrícolas de regadío no intensivo o en producciones agrícolas de secano. Nada más, bueno, otra cosa sí es verdad, María, si quieres lo explicas, pero para aliviar la carga documental que nos ha impuesto la última reforma de la ley, de tener que bueno, subir todos los contratos alimentarios al registro digital de contratos alimentarios, tener que conservar esta documentación. Otra recomendación muy habitual que hacemos a nuestros clientes es que hagan un contrato marco con sus grandes proveedores, contrato marco en el que se recoja ese contenido mínimo que no suele cambiar de una operación a otra y después se vayan firmando pequeños encargos o pedidos, documentos anexos que se refieren en su clausulado general, en sus condiciones generales al contrato marco y en el que únicamente se recoja el precio específico de ese producto que se compra en esa ocasión y la cantidad de producto y, por supuesto, la referencia al producto exacto. Y sin esto, salvo que María quiera añadir otra cosa, damos paso al turno de preguntas si alguien quiere plantear alguna cuestión. Y muchas gracias de nuevo por la asistencia y a Sinca, ¿no?, por darnos este espacio. Sí. No tenemos aquí de momento, ninguna duda. En todo caso, decir que, bueno, que estamos abiertos a que las dudas que se puedan tener, pues nos la puedan plantear por correo electrónico y las responderemos encantadas, ¿no?, por esta misma vía. Sí. Sí que es verdad que algún cliente nos ha preguntado si las subvenciones deben deducirse del coste efectivo de producción, al efecto de fijar un precio superior al coste efectivo de producción. Y ahí la respuesta entendemos que nos la da la propia ley con el régimen especial del plátano canario, precisamente. Si para este régimen especial se permite o se establece expresamente que esas subvenciones sí que se van a imputar, se van a deducir de los costes efectivos de producción a efectos de minorarlos y que el precio pueda ser más competitivo, por lógica, ¿no? El caso general es el régimen general es el contrario, es decir, las subvenciones no pueden minorar los costes mínimos de producción que se tengan a efecto de fijar el precio. Gracias, María. Gracias, Soledad. Yo la verdad que ahora mismo no está entrando ninguna consulta a través del chat, tampoco veo ninguna mano levantada. Si os parece adecuado, pues cualquiera que tenga a posteriori alguna consulta, alguna duda, que nos las traslade, sino también a Sinca y os la hacemos llegar para respuesta. Perfecto, estupendo. gracias. Muchas gracias a las dos, súper interesante el webinar y bueno, agradeceros el trabajo y la dedicación que habéis tenido para desarrollar la presentación de hoy. Muchas gracias. Gracias a todos también por asistir y bueno, les convoco a que si tienen alguna duda o consulta nos la hagan llegar a través de correo electrónico para trasladarla al despacho. Gracias. Feliz jueves. Gracias. Muchas Adiós. gracias. Hasta luego.